Buenas noches, amada iglesia, bienvenidos a este tiempo de escuela bíblica de miércoles, donde profundizamos los conocimientos de la palabra. Y hoy tengo el privilegio de poder guiarlos en este estudio, y es miércoles de edificación. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos sea edificando. Amén, que nos sea edificando. Así que vamos a orar. Cierra allí tus ojos y dile: amado Padre, aquí estoy, Señor. Aquí estamos. Dile: aquí está mi familia, aquí estoy yo reunido, reunida, buscando tu rostro, Señor. Y te pedimos que en esta noche especial de miércoles tú nos seas ayudando, mi Dios, nos seas ayudándonos a confrontarnos contigo, Señor, a confrontarnos con tu palabra, Padre. Permítenos, Dios, que este tiempo especial sea así como nuestros pastores lo han destinado, un miércoles de edificación. Dile: Señor, edifica mi vida, edifica nuestra vida este miércoles, Señor. Que tu palabra alumbre nuestros corazones y pueda llegar hasta los más oscuros de esos pensamientos y sentimientos que ni siquiera éramos conscientes que estaban allí. Te pedimos, Espíritu Santo, tu compañía en medio de esta aventura de escudriñar tu palabra, Señor. Dile: Señor, te necesito en esta noche. Alúmbranos, Señor, que tu palabra hoy sea ministrando nuestros corazones. Te lo pedimos, amado Padre. Quita de nosotros todo aquello que impida que hoy tu palabra nos hable, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy el Señor me ha dado el privilegio de llevarles palabra a sus casas, y como es miércoles de edificación, a mí cada vez que me dicen miércoles de edificación, yo imagino como una clase, como una manera de poder profundizar aquellas cositas que de pronto en un culto de domingo no se pueden hacer. Y pensando en esas cosas, el Señor me ha dado una palabra que está en Habacuc, y hoy vamos a hacer son 3 capítulos, entonces vamos a ir leyendo la palabra de Dios. Así que busquen su Biblia, Habacuc. Vamos a leerlo todo, pero de una manera muy sencilla. Voy a estarles hablando, pero vamos a leer el libro de Habacuc. Son 3 capitulitos muy chiquitos, pero poderosos como cada uno de los libros de la palabra de Dios. Bueno, y empezamos con Habacuc capítulo 1, versículo 2 al 4. Bueno, y la palabra de Dios dice en el versículo 1: esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Aquí ya nos está diciendo el propósito del libro. Es una profecía que recibió Habacuc, ¿ya? Partiendo de ahí empezamos nuestra prédica de hoy. Y dice, voy a leer en la versión NTV: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvarme. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y veo violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado, no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, como dice por ahí. Estamos viendo malas noticias en todas partes.
Creo que hay hasta memes que dicen que cuando uno ve el noticiero, uno le provoca colocarse el tapaboca, colocarse todos los implementos de protección personal dentro de la casa. Estamos plagados literalmente de destrucción y de violencia. Y nos llegan malas noticias a cada hora, que el polvo que viene del Sahara, que el avispón, que la polilla, y uno no sabe hasta cuándo va a terminar. El profeta Habacuc le estaba diciendo al Señor, ¿hasta cuándo? Y son preguntas que suelen ser un poco atrevidas hacérselas al Señor, ¿no? Porque ¿hasta cuándo debo pedir ayuda? Oh Señor, pero tú no me escuchas. Hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a salvarme. Y creo que en muchas ocasiones tú y yo nos hemos encontrado en una situación como esta, donde atrevidamente le he dicho al Señor, Señor, estoy harto, no te escucho, no te veo. Estamos en situaciones muy parecidas a la situación que estaba viviendo Habacuc. Y el Señor Todopoderoso le responde a Habacuc. Le dice, bueno, ya que tú me has expuesto todas estas cosas, dice en capítulo 1, versículo 6, dice Jehová a Habacuc, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se le antoja. Arrasará como el viento y arrasan como el viento y desaparecen. Pero son profundamente culpables porque hicieron su propia fuerza un Dios. De su propia fuerza un Dios. Entonces el Señor le dice, bueno, el pueblo de Israel está corrompido. Los babilonios van a ir a invadirlos. Pero cuando esta respuesta llega al profeta Habacuc sobre la invasión, él queda así y dice, oh Señor, mi Dios, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros, tu pueblo. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres justo y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a la gente más justa? ¿Somos tan solo como peces para ser capturados y matados? Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe. Y empieza el profeta a desahogarse nuevamente con Dios ante la noticia de la invasión de los babilonios y dicen, tenemos que terminar ensartados en los ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran. Habacuc se imaginaba con unos palos guindados con su cabeza. Él estaba, como dicen por ahí, en su película. ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Pero el Señor también le vuelve a responder a Habacuc. Capítulo 2, versículo del 2 al 3. Estamos en Habacuc. Entonces el Señor me dijo, mira lo que le dijo el Señor a Habacuc. Escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar el mensaje sin ningún error. O sea, el Señor quería que la respuesta que Él le iba a dar quedara tal cual, con las comas, con los puntos, como Dios lo estaba diciendo su mensaje. Y dice, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demore en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá y no tardará. Y empieza a desplegarse Jehová de los ejércitos, Dios, a decirle a Habacuc
tal cual, y él escribiendo en el versículo 6 del mismo capítulo 2, dice, ahí está diciendo lo que le pasará al pueblo invasor, los castigos que recibirá Babilonia por invadir Israel. Dice, pronto sus cautivos se burlarán de ellos, se mofarán diciendo, ¿qué aflicción les espera, ladrones? Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión, pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? De repente tus deudores tomarán las medidas y se volverán en tu contra y te quitarán lo que tienes, mientras lo que tú tienes se quedarán temblando. Y empieza el Señor a mostrar todas las cosas que le acontecerán. Dice, sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonrarás tu nombre y te costará la vida. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con dineros adquiridos mediante el crimen y la corrupción? ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esforzarán mucho, pero todo será en vano. Entonces ahí vemos una característica. Primero, Habacuc muestra la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Luego el Señor le responde con la invasión que va a tener el pueblo de Israel a través de Babilonia. La segunda queja es, Señor, pero que no nos destruyan tanto. Y después el Señor le responde diciendo, bueno, estos hicieron un asedio contra Israel, pero ellos también recibirán su castigo por haberse metido con mi pueblo. Entonces, después en el versículo 3, después de que Dios le respondiera el castigo que iban a recibir los de Babilonia, el Habacuc empieza a decir, vamos por Habacuc, versículo 3. ¿Sí ven que rapidito hemos ido estudiando esto? Habacuc, versículo 3. Oración del profeta Habacuc. Dice, he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos, asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, ten misericordia. Empieza ya Habacuc a decir, a recordar. Ojo con esto. Después de la queja y de la respuesta que Dios le da, Habacuc empieza a recordar. ¿Qué va a recordar? Los grandes hechos y maravillas de Dios que hizo en la anterioridad y cómo libró al pueblo de Israel de sus opresores una y otra vez que el pueblo era infiel. Y Dios y Habacuc se queda pasmado a él recordar todas esas cosas que hizo Dios. Y vamos a ver, miren esto, cierren sus ojos y escuchen estas palabras. Dice, veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El santo viene desde el monte del Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra. Se llena de alabanza la tierra. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos cuando se esconde su imponente poder. La pestilencia marcha delante de él y la plaga lo sigue de cerca. Cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira las naciones, tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las colinas antiguas. Él es eterno. Aleluya. Mira esa descripción de Él como poderoso gigante. Mira a Jesús ahora. Mira a Jesús entrando a tu casa en medio de la adversidad. Él está entrando hoy a tu casa. El poderoso gigante, la tierra ante Él tiembla. La tierra ante Jehová de los ejércitos tiembla. Aleluya. Él es eterno. Habacuc, versículo 3, capítulo 3, versículo del 8 al 11 dice, ¿estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar?
estabas disgustados con ellos. Él dice, no, el mismo Habacuc dice, no, tú enviabas tus carros de salvación. Dios no estaba enojado cuando mandó al pueblo, cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. No estaba enojado, Él estaba salvando su pueblo. Las montañas observaron y temblaron, avanzaron las tempestuosas aguas, las profundidades del mar rugieron, levantaron sus manos en sumisión. El sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos, aplastaste las cabezas de los perversos y descarnaste los huesos de pies a cabeza. El Señor lo hizo para rescatar a su pueblo, para rescatar a su remanente, y lo mismo Dios hará contigo hoy. Habacuc, capítulo 3, del 15 al 16 dice: pisoteaste el mar con sus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Al oír esto, al oír esas palabras que el mismo Habacuc estaba diciendo, él dice: yo me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Y dice: esperaré en silencio el día venidero, cuando las catástrofes golpeen al pueblo invasor. ¿Sabe qué? Habacuc decidió esperar. Él decidió esperar porque ¿sabe qué pasa? Cuando tú empiezas a recordar y empiezas a ver todo lo que dice la palabra de Dios, todas las maravillas de Dios, y tú le empiezas a hablar, tu fe se fortalece y empiezas a empoderarte. Y hoy, ahorita se me envuelve el corazón pequeño, porque Dios va como poderoso gigante a salvarte a ti y a salvarme a mí. Nuestros opresores recibirán su castigo y nosotros esperaremos y veremos la gloria de Jehová en medio de nosotros, y será para gloria de Él. Al finalizar esta oración, el profeta no le quedó más sino decirle: aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, aunque falte del olivo el producto, aunque, mire lo que la palabra que dice, con la que empieza esto, después de un punto final, él dice: aunque la higuera no florezca y no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en el campo y los establos estén vacíos, aún así yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza y me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. ¿Sabe algo? Hay una paráfrasis que me gustó mucho acerca de estos 3 últimos versículos. Dice: aunque la economía no mejore y en las cuentas no haya fondo, aunque mengue el producto del trabajo y las nóminas no den mantenimiento, y las ayudas sociales sigan a la baja y tiemblen las pensiones para los mayores, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Dios, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en las alturas de estas crisis me hace andar confiado. Qué hermoso es nuestro Dios. Después
que las preguntas, las situaciones nos agobian, lo primero que tenemos que hacer es buscar en la palabra y recordar las maravillas que Dios hizo en el pueblo de Israel. Después de eso nosotros interiorizamos eso y lo hablamos a voz audible, que nosotros lo podamos oír y que eso remueva todas las bases de nuestra vida, y así nosotros empezaremos a gozarnos en el Señor de nuestra salvación. El versículo número 17, estos tres últimos versículos, el 17, 18 y 19, son muy conocidos, pues hasta música se le ha hecho. Aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, aunque falte del olivo el producto y los labrados no den mantenimiento, ni las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hasta canción le hemos hecho a estos tres últimos versículos. Dice, cada uno de los árboles que se mencionan en el versículo 17, es decir, la higuera, las vides, los olivos, los campos, todas las ovejas, eran características de la economía de Judá en aquel tiempo. Así como los campos de labor y los animales domésticos, todas esas menciones que hacen en el versículo 17 hacen parte de la economía. Ellos eran unas sociedades de agricultores y ganaderas. Entonces imagínense, la economía, si la economía tiembla, dice el profeta, él dice, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Qué era la característica de las invasiones? Cuando llegaban invasiones, lo primero que cogían era la economía para dominarlas. Es decir, cuando los babilonios iban a llegar al pueblo de Israel a invadirlos, ellos paralizarían la economía, dejarían de recolectar sus frutos y los sembrados de sus materiales, porque el ejército de los grandes imperios obtenían su botín, apropiándose de todo lo que ellos tenían, de su base de la economía. Esa era una de las características de las guerras, de las invasiones de esos tiempos. Era habitual, pero aún así, dice, con todo que a mí me quiten lo que yo he trabajado toda la vida, con todo yo me alegraré en Jehová. En el versículo 18, donde nos dice, aún así me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios y mi libertador. En el versículo 18 es una hermosa reafirmación de fe en Dios, pues en vez de lamentarse por la pérdida de sus medios de producción, el profeta expresa absoluta confianza en Dios. Puede resultar fácil decir que en situaciones adversas debemos tener fe en Dios, pues es lo único que puede cambiarlo. Sin embargo, nada ni nadie debería arrebatarnos nunca la alegría en Dios ni el gozo de la salvación de Dios. Pase lo que pase en medio de las circunstancias de la vida. Esta es una enseñanza poderosa, porque sabe que de pronto la fe tiende a fallar, pero cuando el gozo del Señor se activa, todo en nuestra vida empieza a activarse también y empezamos a vivir ese gozo en el Señor. Y el último versículo, mis hermanos, el 19, dice, el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar en las alturas. Dice, observamos que se refiere a sí mismo por medio del pronombre personal mi. Dice, el Señor es mi fuerza. Aprópiate de esa palabra. No, el Señor es la fuerza del justo. No, el Señor es la fortaleza del cristiano. No, el Señor es mi fortaleza. Amén. Dice aquí también, dice, el Señor de todas las cosas
creadas y las que no creadas, es en quien nosotros podemos depositar nuestra fe. El Señor Todopoderoso, no otro. Y mira la característica que da aquí. ¿Por qué dice la ligereza de una gacela? ¿Por qué? La gacela es uno de los antílopes, como lo llaman los científicos, de un tamaño medio, lo cual le da agilidad y tiene sus patas largas como unas pezuñitas muy pequeñas que le permite escalar fácilmente. La gacela significa significa elegante y rápida. Esa es una de las características de la gacela. Es decir, si queremos, dice Señor omnipotente, el Señor omnipotente es mi fuerza y da a mis pies la ligereza de una gacela. Estamos hablando también que nos dará, no solamente que vamos a salir airosos, así como sale la gacela de diferentes situaciones ante la escala, sino que lo haremos elegantemente, no lo haremos así zarrapastrosos, todo feo, no, la ligereza, la elegancia de una gacela. Otra característica de la gacela es que puede alcanzar 97 kilómetros por hora y mantener una velocidad de 56 kilómetros por hora por un periodo prolongado, bastante. Escapa rápidamente cuando se ve en peligro. Mire esa característica, escapa rápidamente cuando ve el peligro. La figura de la gacela transmite la idea de máxima confianza en Dios a través de las diferentes circunstancias de la vida. Me hace caminar en las alturas, sí, pero eso no significa que vamos a no tener problemas. Al contrario, si los tenemos, los vamos a enfrentar de la manera correcta y adecuada. El Señor nos dará siempre la salida, amén. Siempre nos fortalecerá. Y esto nos ayuda a que nosotros podamos soportar la prueba. Es una forma poética en la cual el profeta se dirige al Señor y le dice: Señor, ayúdame a soportar las pruebas a pesar de todas las circunstancias que nosotros vivimos. El mensaje de Habacuc es bastante claro. Pone en alta importancia que aunque el pueblo de Dios, el pueblo le pertenece a Dios, el pueblo de Israel le pertenece a Dios, también puede ser objetivo de juicio, puede ser tocado. Sin embargo, nos hace una anotación y una advertencia, y es que miremos cómo estamos en los caminos del Señor. Y por otro lado nos dice también que en tiempos de prosperidad como en tiempos de necesidad, en la fidelidad y en la adversidad, deberíamos mantener nuestra confianza en el Señor siempre, nuestra alegría en el Señor siempre. ¡Ánimo! ¡Ánimo, mi hermano! Sé que no es fácil que nosotros podamos tener tantas respuestas a las muchedumbres de preguntas y situaciones que vivimos en nuestras vidas. Y se las digo porque muchas veces yo he hecho preguntas incluso atrevidas delante del Señor y me pregunto por qué, si yo soy esto, si yo soy lo otro, si yo te serví desde que soy pequeña, si estoy casada con un buen esposo, ¿por qué me permites pasar por momentos de dificultad? Si yo soy fiel a ti, si yo te diezmo, ofrendo, mejor dicho, la digna. Y el Señor me dice: hace parte de mi soberanía. ¿Y cómo se cuestiona eso? Aceptándolo y gozándonos en el Señor. No hay otra manera. Definitivamente no hay otra manera. Esto que vivió el profeta nos deja como enseñanza que aunque tengamos preguntas como las que él hizo: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor, que tú no me escuchas? Hay violencia por todas partes y tú no respondes. Tendré que ver estas maldades, ¿por qué debo mirar tanta miseria?
Donde quiera que miro hay destrucción, estoy rodeado de gente que quiere pelear y discutir. Aun cuando tengamos todas esas preguntas, Dios tiene respuesta para cada una de ellas. ¿Cuál es nuestro trabajo? Leer, escudriñar. Para nosotros poder responder a todas esas preguntas, sencillamente hay que leer la palabra de Dios. No todo nos viene del cielo, mi hermano. No todo viene de los consejos. Lea palabra, estudie. Es la única situación. Preguntas, miles. Injusticias, miles. Pero la palabra de Dios siempre nos dará la salida. Entonces, ante las quejas y la duda, primero, busca la palabra de Dios. Mira lo que hizo el profeta. El profeta dice en el capítulo 2, he oído, en versículo 3, he oído todo, capítulo 3, he oído todo acerca de ti, Señor, y estoy maravillado de tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo recuerda tu misericordia. Ante las quejas y la duda, ¿qué es lo primero que debes hacer? Buscar la palabra del Señor. Leerla de forma audible, que tú lo escuches. Segundo, permite que la palabra de Dios te empodere y reconozcas tú la grandeza del Señor. Cuando nosotros, como les dije ahorita, empezamos a escuchar diariamente la palabra de Dios, que es lo que hemos estado haciendo en estos tiempos de cuarentena en Centro Bíblico El Rodadero, que cada hora tenemos una palabra. Cuando tú te empiezas a alimentar de la palabra de Dios, eso empieza a crear a ti una fuerza que nadie te la puede quitar. Ese reconocimiento del poderío, de la grandeza del Señor. Eso lo da cuando tú estás allí en el Señor, escudriñando, escuchando la palabra de Dios. Tercero, ante las pruebas, alégrate en el Señor, porque Él te dará la victoria. Una y otra vez, el pueblo de Israel pecó, se apartó, se fueron en idolatría. Una y otra vez fueron castigados, pero una y otra vez Dios siempre levantó bandera de victoria. Siempre sacó a su pueblo adelante. Siempre te sacará a ti y a mí adelante. Todo tiene fecha de caducidad. Entonces, tú podrás decir, bueno, yo he pecado, el Señor me puede perdonar todo, pero menos esto. No, mi hermano, el Señor levantará bandera y te perdonará. Eso, no estoy diciendo que no vayas a pasar por castigos, pero lo que sí te puedo decir es que Dios te sacará adelante. Y vamos a orar. En este momento quiero que cierres tus ojos y dile, Señor, dame fortaleza, dame la agilidad de la gacela, que ante momentos de dificultad yo pueda salir adelante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a orar. Padre, en esta noche estamos aquí, tu pueblo, tu rebaño, tus hijos, Señor, tu remanente. Confesamos, Señor, que muchas veces nos hemos lanzado preguntas y palabras atrevidas que cuestionan tu soberanía, tu deidad, tu poderío. Cuestionan, Señor, tu poder en nuestra familia, que cuestionan, Señor, esa omnipresencia tuya. Dios, perdónanos. Hemos creído que los problemas son más grandes que tú. Hemos creído que nuestras situaciones son más grandes que tú, que nuestras enfermedades son más grandes que tú. Dile, Señor, hoy, perdóname. Perdóname, Señor, porque nos hemos alejado de ti, Señor, pero dile, hoy yo quiero volver a ti, volver a la fuente. Te pedimos que nos ayudes a profundizar nuestras raíces en ti. Permítenos recordar y escudriñar en la palabra esos hechos portentosos que libraron una y otra vez al pueblo de Israel con el fin de atesorarlas en nuestros corazones y no olvidarlas, Señor, en los tiempos de crisis.
Te pedimos, Señor, que crece en nosotros hambre y sed de leer tu palabra, Señor, y que sea como una espada que penetra lo más profundo de nuestros corazones, y en vez de dolor salga alabanza a ti, Señor, porque tú eres un Dios que nos libras, eres un Dios que levanta bandera de victoria sobre todos nosotros, Señor. Danos la madurez de poder gozarnos en ti a pesar de las dificultades, Señor. Permítenos, Dios, que aunque las circunstancias no sean favorables, nosotros podamos regocijarnos en ti, en nuestro Hacedor, en nuestro Dios, Señor. Hoy Centro Bíblico El Rodadero te pide ayuda para poder gozarnos genuinamente a través de la prueba. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nosotros podemos tener respuesta a nuestras preguntas. Gracias, Señor, porque tú no nos abandonas, porque tú no nos dejas solos, Señor, sino que nos ayudas a vencer en medio de la adversidad. Gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra, aprender de ella y gozarnos en medio de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y no quiero que se le olvide estas tres cositas. Ante la duda y la queja, busca la palabra de Dios. 2, permite que la palabra se empodere y reconozcas tú la grandeza de Dios. Y 3, alégrate en el Señor, porque Él te dará la victoria. Dios te bendiga y recibe el gozo del Señor.